¿Qué tal, amigos? En esta ocasión, como ven en el título, el gobierno mundial será socialista o será de corte socialista. Mucha gente, sobre todo mucha de la juventud, que a veces busca una causa y una bandera en la cual alistarse, ¿no? Y rebelarse de alguna manera contra el sistema, encuentra en la izquierda como un campo fértil, ¿no? Para poder desempeñar sus ideas o sus pensamientos y poder encontrar un sentido a su vida, ¿no? En búsqueda de la justicia o en búsqueda de la igualdad. Todos hemos pasado por ese proceso. Sin embargo, muchos de estos jóvenes e incluso personas adultas, personas mayores, ignoran que los principios y los ideales del socialismo, de la izquierda en particular, vienen ni más ni menos que de las sociedades secretas. Y estas sociedades secretas a su vez las heredaron del jesuitismo, y el jesuitismo obviamente las tomó de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma. Por lo cual muchos ignoran que justamente la izquierda o los movimientos de izquierda, el socialismo en general, es un ideal católico, un ideal que deja de lado al ser humano como individuo, que deja de lado al ser humano como ser independiente, justamente un ideal contrario a la libertad, en pro del bien colectivo, del bien de la nación, del bien del pueblo. Entonces hay que restringir ciertas libertades individuales en pro de la mayoría. Vos no sos un individuo, sino que sos simplemente el engranaje de una máquina mayor. En la Edad Media obviamente era la iglesia, pero hoy en día es la nación. Entonces es importante tener en cuenta y hacer un pequeño repaso histórico de cómo es esta promesa de igualdad, que no es ni más ni menos que contraria a la libertad. Estas promesas de igualdad vienen siendo promulgadas en la época de la Iglesia Católica, en la época de la Edad Media, luego a través de los jesuitas, luego a través de las sociedades secretas, de la masonería en particular, y después de la Revolución Francesa y del estallido del comunismo en Europa, sigue haciendo ecos hasta nuestros días a través del Papa Francisco, con promesas de igualdad, con promesas de justicia, pero que en suma siempre buscan quitarnos la libertad individual que tenemos cada uno de los seres humanos que fuimos creados libres. Y por lo tanto, cada joven que se enlista en los movimientos de izquierda no están haciendo ni más ni menos que engrosando las líneas del Papa, de la Iglesia Católica Romana. Así que muy importante y muy interesante poder estudiar este tema. En realidad, el primer concepto que tenemos acerca de una vida comunitaria, de una vida comunista, donde los individuos no importan y lo que importa es la comunidad toda, la tenemos en la Edad Media, desde los años 500, mediados de los años 500, hasta el año 1500 aproximadamente. Durante ese periodo, que fue el periodo más oscuro de la historia de la humanidad, no importaban tus libertades, no importabas vos como individuo. Lo que importaba era que la comunidad toda, que en aquel tiempo era la iglesia o la cristiandad, estuviera a salvo de diferentes enemigos, ya sean los turcos, ya sean las plagas, ya sean los herejes. Siempre había algún enemigo externo o interno que amenazaba la paz, y por lo tanto todos tenían que restringir sus libertades y trabajar en conjunto para mantener la paz y la seguridad en lo que era la cristiandad o la nación en aquel tiempo. Ya por el siglo VI, la Iglesia Católica había iniciado sus doctrinas del diezmo, poniéndolo como obligatorio a toda la cristiandad, y también declarando como herejes a aquellos que no pagaban el diezmo, de los cuales el diezmo era simplemente uno de los muchos tributos que tenía la gente común. La gente tenía que pagar muchos tributos, no solamente para mantener al rey, a la nobleza, sino también al clero, a la iglesia. Y la iglesia tenía cada vez más funcionarios. Cada vez más gente formaba parte de ese estado al que había que mantener, un estado que obviamente no producía riqueza, pero el campesinado, los labradores, los artesanos, las personas que trabajaban y que producían riqueza tenían que sostener ese estado inmenso, formado obviamente por el clero y también por la nobleza, incluso por la monarquía. Así que más o menos hasta el siglo XI los diezmos fueron una cosa que era más o menos voluntaria, pero a partir de ese momento era algo obligatorio. Todas las personas tenían que pagar los diezmos, o sea que los diezmos obligatorios son el antecedente de los impuestos, ¿sí? Los impuestos para sostener el Estado que garantiza que todos los seres humanos como una unidad, cada ser humano obviamente sin sus derechos individuales, sino formando parte de un todo, de una sociedad comunista, puedan mantenerse a salvo de los diferentes enemigos que obviamente amenazaban la paz y la seguridad de esa sociedad. Para que nos demos una idea, en España, hasta mediados de 1800, el diezmo fue obligatorio, y eso fue quitado, después fue suplantado por otro tipo de impuestos como la oblata. Sin embargo, este es el primer antecedente que tenemos del sistema o del pensamiento socialista o comunista. Obviamente que es un pensamiento que va en contra de la libertad de conciencia. Porque vamos a suponer que yo tengo libertad de conciencia en la Edad Media y digo, no, ¿por qué voy a pagar el diezmo si yo no creo en los curas? Bueno, hereje, a la hoguera,
y era muerto porque ponía en peligro a toda la sociedad, ponía en peligro a toda la cristiandad por ser hereje, por amenazar el bienestar y la paz y la tranquilidad del gobierno de aquella época. Pero esto duró más o menos hasta los años 1500, cuando surgió la Reforma Protestante. Por lo menos en algunos países de Europa surgió la Reforma y se desprendieron de la Iglesia Católica y por lo tanto empezaron a ser países protestantes y países autónomos, y bueno, los impuestos y todas las cosas que iban para sostener al clero quedaron en esos países, y esos países empezaron a progresar mucho más, aparte de la instauración de la libertad de conciencia que permitía a las personas desarrollarse mucho más intelectual o económicamente, mucho más de lo que podían haber hecho en épocas anteriores. Así que estos países, llamados países protestantes, empezaron a progresar teniendo como eje la libertad de conciencia. No en todos los países protestantes la libertad de conciencia fue absoluta. Obviamente este fue un proceso que llevó siglos, salir de tremenda oscuridad que pasó la cristiandad durante más de 1000 años. Pero en el protestantismo también hubieron intentos de establecerse gobiernos socialistas, comunistas o totalitarios, sobre todo en las colonias protestantes de los Estados Unidos, colonias inglesas formadas por los peregrinos que huyeron del viejo mundo por causa de las persecuciones. Fundaron esas colonias y se quiso intentar también de que la gente fuera obligatoriamente a la iglesia, de que se forzaran las conciencias de las personas, se forzaran sus libertades individuales y que también las personas sostuvieran con sus diezmos, con sus aportes, con sus impuestos a los predicadores protestantes. Pero surgieron personas como Rogelio Williams, personas patriotas que conocían el significado de la libertad de conciencia, que se opusieron a estos intentos. Se registra que Rogelio Williams dijo: ninguno debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. Cuando los líderes religiosos se confrontaban con Williams, le citaban un texto bíblico que decía que el obrero es digno de su salario. Entonces él respondía: cuando ese salario se lo dan los que lo quieren ocupar, o los que quieren ocuparle. En otras palabras, Rogelio Williams decía que esos impuestos debían ser pagados por aquellas personas que querían ocupar el servicio religioso, y que obligar a las personas incrédulas o no creyentes a ir a la iglesia era simplemente convertirlos en hipócritas. Así que tanto Rogelio Williams y muchos otros patriotas se encargaron de fundar en el Nuevo Mundo, en la América del Norte, un país con libertad de conciencia, a la cual huyeron muchos perseguidos de todas partes del mundo, para poder vivir una vida realmente libre, donde no se les obligara a ser todos iguales. Esa búsqueda o esa falsa promesa de la igualdad que lo único que hacía era quitarles su libertad, tanto en Europa como incluso en países protestantes como Inglaterra, ya que en Inglaterra también había una iglesia oficial que era el anglicanismo. De allí es de donde escaparon muchos puritanos para fundar una nueva nación sin rey y sin papa en el Nuevo Mundo. Pero al mismo tiempo que había surgido la Reforma Protestante en Europa, surgió un movimiento del seno de la Iglesia Católica destinado a luchar contra estas ideas de libertad de conciencia y a tratar de extirpar por todos los medios posibles el protestantismo tanto de Europa como del Nuevo Mundo. Así que surgió la Compañía de Jesús, de la mano de Ignacio de Loyola, una orden religiosa de corte militar que iba a llevar a cabo todos sus esfuerzos de una manera que nunca antes se había visto en la Iglesia Católica. Esta orden obviamente es diferente a todas, más allá de que tiene los mismos votos de pobreza, castidad, también tiene un voto de obediencia al Papa, y una de las características de esta orden es que no escatiman esfuerzo para llevar a cabo sus objetivos. La orden de los jesuitas llegó a ser, por los años 1700, uno de los poderes juramentados humanos más grandes de toda la tierra. Y fue justamente esta orden que en América del Sur llevó a cabo el experimento más importante del socialismo o del comunismo jamás llevado a cabo en toda la historia de la humanidad, que fueron las reducciones jesuíticas. ¿Qué eran las reducciones jesuíticas? Sobre todo, más allá de que los jesuitas estaban en toda Sudamérica, en las zonas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, se establecieron reducciones o pequeñas aldeas dirigidas por los jesuitas que albergaban a miles y miles de indios guaraníes. Estos indios guaraníes obviamente que eran perseguidos por los encomenderos, quienes los hacían esclavos, o que eran asesinados o esclavizados también por los bandeirantes que avanzaban con el imperio portugués, no tenían más remedio, no tenían más opción que refugiarse en estas reducciones que eran dirigidas por los padres jesuitas. En estas reducciones se les enseñaban, en algunos casos
se les enseñaban las letras, se les enseñaba música, se les enseñaba a labrar la tierra, cada uno tenía su casa, había un dirigente o dos de los jesuitas y luego eran todos indios que trabajaban al unísono, que trabajaban unánimemente para sostener la reducción. Eran colonias autosuficientes, eran verdaderos centros socialistas y comunistas. Es el mayor experimento social que se haya hecho en favor de estos ideales de la Iglesia de Roma de igualdad, de fraternidad y de unidad. Es decir, no había una individualidad de cada uno de los miembros de esta sociedad porque todos formaban parte de un colectivo y todos trabajaban para la colonia. Sus actividades estaban regidas por el sonido de las campanas. Ellos sabían cuándo tenían que empezar a trabajar y cuándo tenían que terminar de trabajar. Y más allá de que percibían un sueldo, ellos producían una gran cantidad de mercancía, sobre todo la explotación de la yerba mate en esta zona de América del Sur, la cual era comercializada a diferentes países por la orden de los jesuitas. Este trabajo comunitario o comunista o socialista no solamente daba para el sostenimiento de la reducción, sino también daba para el pago de los tributos al rey y también daba para el crecimiento del poder y de la influencia de la orden jesuita. O sea, la orden jesuita se hacía cada vez más rica, cada vez más influyente y más poderosa, no solamente comercialmente, sino políticamente en la América del Sur. Este crecimiento desmedido de la orden jesuita desató las sospechas de los monarcas europeos, sobre todo del rey de España. Según dice Boy Barrett, la orden jesuita se había hecho más influyente y más rica que cualquier otra organización en el mundo. Tenían una posición en los asuntos mundiales que ningún grupo de hombres juramentados había sostenido hasta entonces. Y agrega que casi todos los reyes y soberanos de Europa tenían solo jesuitas como directores de sus conciencias, de modo que toda Europa parecía estar gobernada solo por los jesuitas. Esto es, a mediados de los años 1700. Este gran poder e influencia obviamente no podía seguir avanzando indefinidamente, así que varios reyes de Europa empezaron a expulsar a los jesuitas de su territorio, empezando por Portugal, luego Francia y luego finalmente España, que tenía grandes y vastos territorios en América del Sur y a los cuales les pertenecían obviamente las reducciones donde los jesuitas estaban llevando a cabo sus experimentos socialistas. Así que el rey de España firmó su pragmática donde decía que por razones que en su pecho guardaba y que solamente él conocía, expulsaba a los jesuitas de todos sus territorios y no solamente de la península ibérica sino también de las colonias americanas, por lo cual las reducciones jesuíticas quedaron abandonadas. Las propiedades de los jesuitas fueron repartidas o fueron vendidas o fueron apropiadas por el mismo Estado y los jesuitas fueron exiliados a diferentes partes del mundo. En solamente una noche, este experimento socialista quedó reducido a las ruinas. Hasta el día de hoy uno puede visitar aquí en Argentina, en la provincia de Misiones, las ruinas de San Ignacio, donde están todavía estos edificios que fueron construidos por los jesuitas, donde se albergaba obviamente a miles y miles de indios guaraníes que trabajaban en pro no solamente de la reducción, sino de la gloria y de la influencia de la orden jesuita. Pero la desgracia de la orden jesuita no terminó allí, sino que en el año 1773 el Papa Clemente XIV decretó la disolución de la orden jesuita a través del documento Dominus Ac Redemptor, aboliendo completamente la orden de los jesuitas, acusándolos de oposición a otras órdenes religiosas, revueltas y problemas internos en algunos estados católicos. Es decir, la orden jesuita era de tal influencia y de tal carácter y de tal poder que no fue tolerada ni por los reyes católicos ni aún por el Papa, que se vio obligado a disolver esta orden para siempre. Al mismo tiempo que los reyes católicos y el Papa disolvían a la orden jesuita, en el Nuevo Mundo, sobre todo en Norteamérica, donde las colonias protestantes se habían asentado con el deseo de tener un gobierno con libertad de conciencia, con libertad de elección, con libertad de comercio, etcétera, etcétera, declaraban su independencia en el año 1776. Ustedes fíjense las fechas. Expulsión de los jesuitas, 1767, de los reinos españoles. Disolución de los jesuitas, 1773. Fundación de Estados Unidos o Declaración de la Independencia, 1776. Todos estos hechos fueron uno detrás del otro y todos con una importancia para nosotros hoy en día, tanto histórica como profética, y para entender de dónde viene cada pensamiento y cada ideología que hoy se embanderan y que los jóvenes muchas veces utilizan frases e ideales y a veces no saben de dónde vienen. Bueno, de acá vienen todas estas ideales y todos estos pensamientos de igualdad, de fraternidad, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que los jesuitas eran disueltos en Europa, en Estados Unidos nacía una nación sin reyes y sin papas. Se declaraba la independencia de los Estados Unidos en el año 1776.
Y es muy interesante notar lo que dice una parte muy conocida de esta Declaración de Independencia. Dice así: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales. Fíjense qué interesante. Esta declaración asume que los hombres son iguales. Esta declaración no habla de una búsqueda de igualdad, no habla de una igualdad futura, como es la promesa socialista de una igualdad futura, sino que asume esto como un hecho concreto. Todos los hombres somos creados iguales, ya nacemos con esa igualdad, es inherente. Todos somos iguales ante la ley, pero después cada uno va a desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. Y añade esta declaración de independencia que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. O sea, derechos inalienables significa que nadie puede quitarte esos derechos. Según el socialismo, los derechos son creados por el Estado y el Estado te puede quitar los derechos. Pero según esta declaración de independencia, de este gobierno libre, cada ser humano nace con derechos que son inalienables. Nadie se los puede sacar. El Estado solamente los reconoce. El Estado tiene que reconocerlos, pero el Estado no se los da. Ya nacemos con esos derechos inalienables. ¿Y cuáles son esos derechos? Derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Fíjense qué interesante. La vida nadie nos la puede quitar. La libertad nadie nos la puede quitar. Pero después, cuando habla de la felicidad, esta declaración nos encarga de garantizarla. No dice que tenemos derecho a la felicidad, dice que tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad. Ya nacimos iguales, ya somos iguales ante Dios, ante la ley, pero ahora tenemos que buscar nuestra felicidad. Y cada uno busca su felicidad según su conciencia, según sus ideas, según sus capacidades. Algunos son felices con poco, otros son felices con más. Entonces hay una libertad que está relacionada con esa búsqueda de la felicidad, contrario al pensamiento socialista de que todos tienen que ser iguales para que todos sean felices. El socialismo busca la igualdad para garantizar la felicidad. Sin embargo, esta declaración de estos países libres busca la libertad, trata de garantizar la libertad. Y hay que cuidarla la libertad, porque la libertad se pierde en cuestión de segundos. En cualquier emergencia se puede perder la libertad. Así que trata de garantizar la libertad para que cada uno pueda buscar su felicidad. Y esa felicidad no necesariamente está en el contexto de que seamos iguales en todos los sentidos, ni siquiera económicamente. Entonces fíjense el contraste. Esta nación, basado sobre principios protestantes de libertad de conciencia, garantiza solamente los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, pero no promete igualdad, porque ya la da por sentada. Cada uno ya fue creado igual, cada uno somos iguales ante la ley, pero no nos promete una igualdad futura. Sin embargo, los jesuitas sí prometen, y estos movimientos socialistas sí prometen una igualdad futura que según ellos va a traer como consecuencia la felicidad, pero siempre son promesas vacías, siempre son promesas que no se cumplen, porque la felicidad nunca llega, porque tenemos que entregar nuestra libertad para llegar a esa igualdad que ellos prometen. Así que llegamos al año 1776, la independencia norteamericana, los jesuitas obviamente parias porque ya no son recibidos por los reinos católicos ni tampoco son recibidos por el Papa como una orden formal, tienen que pasar a la clandestinidad. Y es en este mismo año, 1776, el 1 de mayo, que en Alemania un profesor de Derecho Canónico de la Universidad Jesuita de Ingolstadt en Bavaria funda una sociedad secreta que trata de emular la masonería que había crecido y se había hecho muy poderosa e influyente en Europa para este tiempo. Obviamente muchos de los fundadores de Estados Unidos eran masones, porque la masonería era en esa época la única alternativa de poder e influencia que hacía un poco de contrapeso con la Iglesia Católica. Entonces este profesor de origen, ascendencia judía, pero de religión católica, funda la Sociedad de los Iluminados, o los Illuminati, como se conoce, o también llamados los perfectibilistas. Una sociedad secreta que tiene algunos propósitos bien concretos. Uno de ellos es buscar la igualdad entre los hombres. ¿Cómo se logra la igualdad? Según Adam Weishaupt, que es el fundador de los Illuminati, aboliendo la propiedad privada. Interesante, aboliendo la propiedad privada. ¿Por qué tienen que ser unos más ricos que otros? Tenemos que ser todos iguales para que podamos ser felices. Así que funda esta sociedad secreta con el propósito de abolir la propiedad privada, buscar la igualdad y también erradicar los pensamientos, según él, los prejuicios del cristianismo. Y cuando él habla de los prejuicios del cristianismo no se refiere tanto al catolicismo, sino más bien al protestantismo que ya imperaba en su Alemania natal.
Ustedes recuerden que el epicentro de la Reforma Protestante fue Alemania, con Martín Lutero. Ya habían habido reformadores antes que Lutero, pero fue el gran golpe fatal que recibió la Iglesia Católica, la Reforma Protestante en Alemania. Y a partir de ahí, gracias al invento de la imprenta, se difundió a todo el mundo los conocimientos acerca de la Biblia y de la justificación por la fe. Así que cuando Adam Weishaupt cuestiona el cristianismo, se refiere más a las ideas de libertad de conciencia que son parte del cristianismo protestante y no del catolicismo. Así que muchos autores dicen, aunque esto es algo muy difícil de establecer, con documentación y cosas por el estilo, es muy difícil de establecer, pero muchos investigadores suponen que esta orden jesuita que ahora había pasado a la clandestinidad, lo único que hace es cambiarse el nombre de jesuitas a una sociedad secreta de corte masónica llamada los Illuminati de Baviera. A partir de este momento, los iluminados o esta sociedad secreta, los jesuitas, se involucran en la masonería. Ustedes fíjense que dentro de la masonería, dentro de los iluminados, estas ideas de igualdad y fraternidad son las que marcaron el rumbo de unos pocos años después, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es el centro, es la base, es el caldo de cultivo de todo el humanismo y de las ideas socialistas que surgieron a partir de ahí y que se cristalizaron en el siglo XX. Según William Sutton, fue el 1 de mayo de 1776 que Adam Weishaupt, respaldado y dirigido por la Casa de Rothschild, formó la Fuerza Revolucionaria Internacional llamada los Illuminati, que más tarde se conoció como comunismo. O sea, directamente este autor describe que los Illuminati, que obviamente son una especie de reencarnación del jesuitismo que estaba proscrito en aquella época, son los que eventualmente se convirtieron en la fuerza revolucionaria llamada comunismo. Hablando de la Revolución Francesa, el mismo autor nos dice: los libros de historia nos dirán que la Revolución Francesa comenzó en 1787 o 1789, dependiendo los libros que leas. Sin embargo, fue realmente planeado por el doctor Adam Weishaupt y la Casa de Rothschild casi 20 años antes de que la revolución tenga lugar. Inesta Webster también nos dice en uno de sus libros: el propósito principal del libro de Baruel es demostrar que no solo el iluminismo y la masonería de Gran Oriente contribuyeron en gran medida a la Revolución Francesa, sino que 3 años después de esta primera explosión siguieron siendo tan activos como siempre. O sea que ahora vemos a los jesuitas, esta misma idea del colectivismo, esta misma idea de la igualdad, del socialismo, de buscar la igualdad en detrimento de la libertad, la vemos reflejada en la Revolución Francesa. Y muchos dicen, y esto es muy interesante, ¿no? Esto es parte de lo que es la teoría de conspiración histórica, ¿no? Muchos dicen que la Revolución Francesa, que terminó con el Papa siendo encarcelado por Napoleón, fue una especie de castigo que los jesuitas, o de venganza que los jesuitas infligieron al propio obispo de Roma por su disolución tiempo atrás. O sea que esta Revolución Francesa fue fogoneada a través de las sociedades secretas que ya estaban infiltradas por el jesuitismo para aquel entonces. Y el autor Héctor Macpherson, en su libro Los jesuitas en la historia, directamente pone a los jesuitas como instigadores, ¿sí? Como aplaudidores de esa revolución que se dio en Francia y que dio comienzo al socialismo ateo, como lo conocemos hoy en día. Pero probablemente una de las personas que más pudo cristalizar y difundir las ideas de Adam Weishaupt fue sin duda Carlos Marx, ¿sí? A través de sus publicaciones como el Manifiesto Comunista o el Capital, esta idea de igualar a los hombres, de abolir la propiedad privada, de erradicar el cristianismo o las ideas religiosas. Él popularizó esta frase en el año 1844 de que la religión es el opio de los pueblos, mientras que los pueblos se desangran o se están muriendo. La religión es como un analgésico, ¿no? Que no les permite darse cuenta de ese sufrimiento, según él decía. Pero en realidad este ya era un pensamiento que varios habían esbozado ya de diferente manera, solamente que Carlos Marx la hizo popular, ¿no? La religión es el opio de los pueblos, una frase muy famosa. Esto obviamente es el mismo pensamiento de Adam Weishaupt, pero presentado por Carlos Marx, que tanto Carlos Marx como muchos líderes revolucionarios posteriores a Carlos Marx inclusive, y algunos contemporáneos de él y colaboradores de él, eran de ascendencia judía, igual que Adam Weishaupt. Y esto es interesante. Y yo sé que mucha gente va a empezar a comentar ahí, va a decir, pero sos antisemita porque decir que eran judíos. Esto no tiene nada que ver con ser antisemita, esto tiene que ver con cuestiones ideológicas. Es decir, en el judaísmo hay ideologías, hay pensamientos
que ya son propios del judaísmo, son tradicionalistas del judaísmo, que influyen sobre el pensamiento político. Por ejemplo, dentro de los pensamientos rabínicos judaicos, algunos de ellos están compilados, otros no, algunos de ellos están escritos, otros son tradiciones orales. Está esta idea de que cuando el Mesías venga, Israel va a tener la población de los gentiles como esclavos, de que los gentiles están destinados a ser esclavos de los judíos. Y es muy interesante que gran parte de estos líderes revolucionarios socialistas o comunistas son de ascendencia judía. ¿Tendrá algo que ver estas ideologías mesiánicas con estas ideologías políticas que luego se implementaron, atrayendo a las masas para formar parte de estas revoluciones que los terminaron esclavizando a estas propias masas de trabajadores? Pero volviendo sobre el pensamiento socialista moderno y la influencia de los jesuitas, o en todo caso de los Illuminati, sobre este pensamiento, podemos leer en la biografía de León Trotsky la siguiente frase: en el siglo XVIII la masonería se volvió expresiva de una política militante de iluminación, como en el caso de los Illuminati, que fueron precursores de la revolución. O sea, los propios dirigentes socialistas reconocen a las sociedades secretas, en este caso los Illuminati, que son una expresión del jesuitismo, como los precursores de la revolución, de los ideales de igualdad. Incluso el cura Agustín Barruel, un sacerdote jesuita, en uno de sus libros dice lo siguiente acerca de los Illuminati y su relación con la revolución. Dice que las ideas de Weishaupt fueron llevadas a cabo por los clubes jacobinos, el grupo detrás del reinado del terror en la Revolución Francesa, de los cuales Robespierre y Bebauf eran miembros. O sea, este sacerdote jesuita, en su libro, habla de los Illuminati como mentores o ideólogos de la Revolución Francesa. Y también, obviamente, Trotsky reconoce a los Illuminati como mentores o precursores de las revoluciones bolcheviques. Pero los jesuitas no permanecieron para siempre en la clandestinidad, sino que en el año 1814 fueron restablecidos por Roma y empezaron a actuar abiertamente desde el seno de la Iglesia Católica. Y es desde el seno de la Iglesia Católica que surge, después de la primera mitad del siglo XX, luego del Concilio Vaticano II, una ideología que iba a ser conocida como la teología de la liberación, y un movimiento de sacerdotes que surgen del seno de la Iglesia Católica, muchos de ellos jesuitas, llamados los sacerdotes para el tercer mundo, que tenían el objetivo de llevar a cabo políticas socialistas o tratar de infundir dentro de los movimientos obreros latinoamericanos el pensamiento marxista o el pensamiento socialista que obviamente ellos mismos habían creado, los jesuitas mismos habían creado hacía tiempo ya, que habían instaurado en las reducciones jesuíticas, que luego lo habían pasado a través de los Illuminati a las revoluciones en Europa, a las revoluciones comunistas, y ahora debían ser implementadas en América, porque el objetivo era, obviamente, destruir el único reducto de libertad de conciencia que había en el mundo, que era obviamente Norteamérica, una nación fundada sobre los principios de libertad de conciencia. La libertad por encima de la igualdad, pero ellos no, ellos querían igualdad por encima de la libertad. Recuerden siempre este antagonismo entre una idea y la otra. Así que surge la teología de la liberación, que va a ser la encargada de fogonear a los movimientos obreros en todos los países latinoamericanos. Empezaron a surgir movimientos revolucionarios armados, como aquí en Argentina, por ejemplo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, o en otros países como en Colombia el Ejército de Liberación Nacional, movimientos armados que eran patrocinados por facciones de la Iglesia Católica, muchos de ellos sacerdotes jesuitas, que llevaron a cabo diferente tipo de atentados, diferente tipo de operativos, para tratar de llevar por la fuerza a América Latina al socialismo. Obviamente los referentes más importantes que tenemos acerca de esto es la Revolución Cubana. Fidel Castro, cuando murió, el diario Clarín sacó una nota diciendo que Fidel Castro había salido de una educación jesuita a instaurar la revolución en Cuba. Muy interesante ese llamado de atención, o sea, llamándolo a Fidel Castro una persona educada por jesuitas. Y esto obviamente no tiene sentido para un lector desprevenido, pero cuando conocemos el trasfondo de la historia de los jesuitas y del pensamiento socialista, obviamente que esto tiene mucho sentido. El mismísimo Ernesto Che Guevara, cuando le preguntaron acerca de si él era religioso, él dijo: yo no soy religioso, soy comunista, pero podríamos decir, dijo él, que el guerrillero es el jesuita de la guerra. O sea, él comparaba a los guerrilleros, a los revolucionarios, con la orden de los jesuitas, porque evidentemente tenía en su mente la idea de la estructura o de la jerarquía de la Compañía de Jesús, que también es una orden militar, por supuesto.
Y hay una anécdota que obviamente es algo que no se puede verificar, pero muchos testigos que dicen haber estado allí lo relatan, a otros lo desmienten, que hubo un encuentro entre el general Perón y Ernesto Guevara cuando Perón estaba exiliado en España, y el Che Guevara en uno de sus viajes pasó a ver al general Perón y tuvieron una entrevista secreta. Esto es lo que cuentan algunos testigos décadas después. Y lo que dicen es que el Che Guevara se presentó a esa entrevista disfrazado o vestido de sacerdote católico. Es muy interesante todo esto. Acá en Argentina, todos estos movimientos armados que hubieron fueron directa y abiertamente promocionados por sacerdotes católicos. O sea, una facción de la Iglesia Católica estaba de lleno involucrada en el adoctrinamiento marxista y la creación de movimientos revolucionarios para llevar a América Latina a un socialismo católico, según ellos decían. La orden jesuita está vinculada no solamente con los movimientos revolucionarios en Argentina, en Colombia, sino también en México, con la formación de la Liga Comunista 23 de septiembre durante la década de los 70. Según el escritor Yosu Perales, la fe debe ser subversiva. Luchar por la igualdad es luchar para que la fraternidad deseada por Dios sea real. Fíjense las palabras que se utilizan en estos escritos que son de índole socialista, ¿no? Esta idea de luchar por la igualdad. Luchar por la igualdad significa que un grupo de personas van a decidir de qué manera una persona tiene que ayudar a otra persona. Y eso va a ser por la fuerza. Eso va a ser obligadamente. El propio Fidel Castro, dirigiéndose a dos sacerdotes de la teología de la liberación, dijo lo siguiente: la teología de ustedes ayuda a la transformación de América Latina más que millones de libros sobre marxismo. O sea, no hay diferencia entre la teología de la liberación y el marxismo. La idea es volver al mundo entero, en reducciones jesuíticas. Es decir, lugares donde todos trabajen de la misma manera, con los mismos horarios, con los mismos pensamientos, que todos podamos ser iguales, según ellos, para ser felices. Obviamente esa es una promesa que nunca va a llegar, pero que sin duda le va a retribuir gran poder y gran dominio a unos pocos, que van a gobernar y que van a dominar sobre el pensamiento de las masas. Los experimentos ya se han hecho, se hicieron en Francia, se hicieron en Rusia, se hicieron en China, y todos estos experimentos fueron de la misma manera. Fueron dictaduras tremendas, coercitivas, donde la gente intentaba escapar de allí. Miren lo que pasa en Cuba. La gente no escapa de Estados Unidos a Cuba, la gente escapa de Cuba a Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto? Porque el socialismo exalta la igualdad por encima de la libertad. Si justamente los seres humanos somos únicos e irrepetibles. El hecho de que seamos únicos e irrepetibles hace que tengamos una individualidad, y por lo tanto nuestra felicidad es individual. O sea, mi felicidad es individual y yo la tengo que buscar de manera libre. No tiene que venir el Estado a decirme de qué manera yo voy a ser feliz, sino que simplemente el Estado tiene que garantizar que yo tenga la libertad absoluta para poder desarrollarme y lograr esa felicidad que yo busco. Según Julián Ignacio Otero, desertor de la Comisión de Finanzas de las Fuerzas de Liberación Popular de El Salvador, él dice: la guerrilla salvadoreña ha estado comprando armas en el extranjero, por lo cual utilizaban frecuentemente cuentas bancarias de jesuitas pro-marxistas. La influencia de los curas es más fuerte a nivel del comité político de cada comando central terrorista. Reveló además que la teología de la liberación, a través del activo trabajo de la diócesis y las parroquias, ha podido reclutar a muchos campesinos, engañándolos e incorporándolos en la lucha armada. Y José Napoleón Duarte, fallecido presidente de El Salvador, durante una visita a Roma en 1983, declaró que los regulares de la Compañía de Jesús son los autores intelectuales de la revolución violenta en El Salvador. Ya que vemos detrás de los movimientos revolucionarios, de los movimientos socialistas, comunistas, de esas remeras coloridas que llevan los jóvenes hoy en día, la mente católica de los jesuitas, la mente mística de los iluminados de Baviera, de la Iglesia de Roma, en definitiva. ¿Y qué podríamos decir de un papa que ya no es más un papa que tiene la posibilidad de disolver a la orden jesuita, sino que ahora tenemos un papa jesuita? ¿Qué podemos decir ahora que estamos en una instancia de la historia de la humanidad que la orden jesuita, la orden más influyente de la Edad Moderna, sí, que tuvo que ser suprimida, que tuvo que ser expulsada por los reyes católicos y por el papa mismo, porque su poder y su influencia los amenazaba? ¿Qué tenemos que decir? Que ahora esta orden ha llegado al mismo trono del obispo de Roma, que tenemos por primera vez en la historia un papa jesuita. ¿Será que este papa es un papa socialista? ¿Qué es lo que podemos ver en las noticias? Evidentemente el Papa Francisco es un papa socialista con todas las letras. Él habla constantemente acerca de cuidar la casa común. En su encíclica Laudato Si, él plantea la ecología, el medio ambiente, como la excusa primordial para volvernos globalmente una colonia socialista, una reducción jesuítica.
hay que cuidar nuestra casa común. La ecología es una cuestión común. Esto es lo que nos vuelve comunistas, esto es lo que nos vuelve unidos como una sola cosa. O sea que hay que dejar de lado las individualidades para poder cuidar la casa común. Este es el discurso que actualmente tiene el Papa, y cuando surgió esta pandemia, obviamente sin lugar a dudas, también fue una excusa perfecta para establecer el socialismo mundial o el comunismo mundial, bajo el lema de que nadie se salva solo. No solamente el papado, sino toda la Iglesia Católica está dispuesta a subvencionar las vacunas a nivel mundial, ¿sí? El objetivo del Papa es apoyar a la Organización Mundial de la Salud, de la cual Donald Trump obviamente salió y retiró sus fondos, apoyar a la Organización Mundial de la Salud incluso financieramente para que todo el mundo tenga acceso a la vacuna. Entonces, ¿de qué manera piensa el Papa? ¿De qué manera piensa Francisco? Piensa como jesuita, es socialista, por lo cual, ¿de qué manera podemos esperar que sea el gobierno mundial? Evidentemente va a ser de corte socialista. En Estados Unidos, desde que se fundó, hay una lucha constante entre la república y el socialismo. Hay una lucha constante entre los principios protestantes y los principios católicos. Según una encuesta ya del año 2014 en Estados Unidos, se hizo una encuesta religiosa acerca de los votantes, ¿no? Del Partido Demócrata o el Partido Republicano. Y se vio que el Partido Republicano tiene una mayoría, aunque no absoluta, pero una mayoría de votantes cristianos protestantes, es decir, cristianos evangélicos. ¿Qué pasa? El protestantismo defiende las libertades individuales. El protestantismo está en contra del socialismo. Pero los demócratas, en su mayoría, no son cristianos protestantes los que apoyan ese partido, sino más bien católicos y también personas ateas o agnósticas. Es decir, dentro del pensamiento religioso, seguimos teniendo esta lucha de ideas, esta lucha de ideologías. O la libertad absoluta o las libertades restringidas en pro del bien común. O el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Con esto no estoy diciendo que Donald Trump no sea candidato a establecer el gobierno mundial. No digo que él vaya a luchar, como dicen algunos, contra el nuevo orden mundial. Esa es la apariencia que da hoy en día, quitándole los fondos a la OMS, ¿sí? Firmando decretos sobre libertad de conciencia, permitiendo a la gente orar en las escuelas, permitiendo a la gente que pueda elegir su propio tratamiento médico. Pareciera Donald Trump estar más a favor de las libertades individuales, por lo menos en lo que se puede ver a simple vista. Pero esto no es una garantía de nada. No estoy diciendo que sea un presidente demócrata junto con un papa socialista los que establezcan el nuevo orden mundial. Pero a eso es a lo que apunta, evidentemente, cuando analizamos un poco la historia y vemos la actualidad. Es obvio de que el Papa Francisco se siente más a gusto con un Barack Obama que con un Donald Trump. Pero esto no significa de que no pueda surgir un presidente republicano que vuelva más socialista a Norteamérica y que como consecuencia esta unión se pueda concretar del todo entre el Vaticano y Estados Unidos, que esa va a ser la concreción más grande del gobierno mundial, la unión definitiva entre el Papa y Estados Unidos. Esa república protestante que defendía las libertades individuales se va a convertir simplemente en una imagen del papado, en una imagen del socialismo. Y ahí sí va a haber un gobierno mundial socialista totalitario. Todos aquellos que se opongan a ese gobierno mundial o a las directrices de ese gobierno mundial van a ser tildados de herejes, de perturbadores de la paz y de la seguridad, perturbadores del Estado, en definitiva. Por último, quisiera citar dos pasajes bíblicos. Uno se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 48 al 50, donde se juntan los escribas y fariseos, que eran los gobernantes de aquella época, obviamente gobernantes también socialistas, con la idea de que la nación era un todo, un conjunto, y las individualidades habían que resignarlas, es decir, las libertades individuales no importaban, lo importante era la supervivencia del conjunto de la nación, y estos gobernantes decidieron matar a Cristo para salvar a la nación de una amenaza externa, que en este caso era el Imperio Romano. Nosotros podemos leer en Juan capítulo 11, versículos 48 al 50, dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este pensamiento, esta idea de que es mejor matar a uno para salvar al pueblo, es la síntesis perfecta del pensamiento socialista. No importan las individualidades, no importan las libertades individuales, lo que importa es el conjunto, lo que importa es toda la nación. Al final ellos mataron a Cristo y la nación pereció igual y fueron destruidos por los romanos, porque en realidad eso no garantiza nada. Lo único que garantiza la supervivencia de una nación es que se respeten las libertades individuales de las personas. Y obviamente esto es lo que nunca va a pasar en un gobierno socialista.
Y la profecía bíblica, también escrita por el apóstol Juan, pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos adelanta cómo va a ser el gobierno mundial. El gobierno mundial va a obligar a todas las naciones a hacer algo, que en este caso es la marca de la bestia, y ahí vemos también el carácter autoritario del socialismo. El socialismo siempre te obliga a hacer algo, ¿sí? Ya sea con la excusa de los pobres, te obliga a ser solidario. Con la excusa del terrorismo, te obliga a ceder tu derecho a la privacidad. Con la excusa de la pandemia, te obliga también a ceder tus libertades de circulación o de reunión. Y siempre hay una excusa con la cual el socialismo te obliga a hacer algo. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18 leemos lo siguiente. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, Estados Unidos, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. O sea, va a haber una señal de lealtad y hacía que a todos, y presten atención a esto, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo va a ser el gobierno socialista mundial? Va a tener de todas maneras desigualdades. Van a haber ricos y pobres, libres y esclavos, pequeños y grandes, porque esto es algo inherente del ser humano. Sin embargo, todos van a ser obligados a recibir una marca en la frente o en la mano, y que no puedan comprar ni vender ninguno que no reciba la marca en la frente o en la mano. ¿Para qué sirve el socialismo a fin de cuentas? ¿Para que todos seamos iguales y felices? No, las desigualdades siempre van a existir. Ya fuimos creados iguales desde el principio, esa igualdad se da por sentada. Después cada uno busca su felicidad. ¿Pero para qué sirve el socialismo? Para obligar a todas las naciones a hacer algo que ellos no quieren hacer. Y algunos dicen que reciben la marca en la frente y otros en la mano. Y esto tiene que ver con que algunos, quizá, estén convencidos de recibir esa marca, pero otros van a ser forzados. La marca en la mano significa que van a ser forzados a hacer algo que no quieren. Pero como no van a poder comprar ni vender, como va a faltar alimento, aquellos que no tengan la marca no van a poder hacerlo. Así que van a estar forzados para poder sobrevivir a adorar a la bestia y a su imagen. Así que estas son las razones históricas, las razones filosóficas también, si queremos, de por qué el gobierno mundial va a ser de corte socialista. Va a ser algo muy parecido, aunque no tan grotesco, a lo que George Orwell escribió en su libro 1984. Y es muy interesante esto, ¿no?, de George Orwell, porque él justamente era socialista. Él fue a luchar a favor de la revolución en la Guerra Civil Española. Pero el trato mismo que recibió de sus propios camaradas socialistas y el carácter mismo del socialismo lo llevó a escribir tanto Rebelión en la Granja, que muestra justamente el carácter del socialismo, y 1984, que es el futuro gobierno mundial. Así que podemos ver en esos libros una caracterización de lo que es el socialismo, lo podemos ver en la historia, tanto en la historia de los jesuitas y las reducciones, también en la historia de la Revolución Francesa con los ideales de Adam Weishaupt y de los Illuminati de Baviera, y también lo podemos ver en una época más reciente con la teología de la liberación y los movimientos revolucionarios en América Latina. Y lo podemos ver obviamente en la lucha entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. Y el Papa Francisco, un papa jesuita que es un papa llamado un papa socialista. Así que amigos, acá tenemos un pequeño repaso de por qué yo creo, personalmente creo, que el gobierno mundial va a ser de corte socialista. Un abrazo para todos y hasta la próxima.